Enseguida también vamos a estar en Tierra del Fuego. Hay una crisis que todavía no se ve aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero hace 42 días que hay paros y crisis con un Estado prácticamente ausente, donde se han producido fuertes incidentes en las últimas horas, enfrentamientos y donde prácticamente hay un Estado ausente en Tierra del Fuego. Así que enseguidita vamos a estar en comunicación con Tierra del Fuego para conocer de cerca la situación política y social que se está viviendo. Estas imágenes que se están viendo, que, reitero, no se han visto todavía con fuerza en la ciudad de Buenos Aires. Gato. Pero desde hace 42 días que se vive esta realidad en la Tierra del Fuego. Este es el enfrentamiento que se produjo en la planta Orión, sí, cuando los estatales de Tierra del Fuego bloqueaban la salida y los camioneros fueron los que salieron a romper el piquete que evitaba que saliera el combustible. Pensemos que la planta Orión es la que distribuye combustible a la mitad de Tierra del Fuego. Entonces, esto generó muchos problemas. Fue una pelea entre obreros y obreros, digamos, entre trabajadores. Ya igual la situación entre camioneros y los estatales fueguinos ya se arregló y se concilió que no vuelvan a pasar este tipo de situaciones. La policía, mientras esto ocurría, observaba. Sí, por eso digo, hay una ausencia del Estado, que es lo que se llama la tensión en estos 42 días de conflicto en Tierra del Fuego. Una peligrosa ausencia del Estado, ¿no? Y con muchos déficits, no solamente económicos, con muchos déficits. Vamos a ir. Vamos con el móvil allí al frente de la Fundación Patria, donde está la expresidenta Cristina Kirchner. Es inminente la salida, el día después de la reaparición política de la expresidenta y en el día en que ha denunciado penalmente al juez federal Claudio Bonadío y también ante el Consejo de la Magistratura. Bueno, hoy, mientras vemos estas imágenes, está aquí el diputado nacional Juan Carlos Díaz Roy, diputado del Frente para la Victoria. Estuvo esta tarde usted con la presidenta, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue el encuentro, motivo del encuentro que estuvieron hablando? El encuentro fue un encuentro muy bien llevado, donde la presidenta escuchó a distintos diputados nacionales de las distintas provincias argentinas, hasta que yo me retiré para venir acá. Hasta allí la presidenta no había hablado, estaba escuchando y de cada provincia los diputados nacionales hacían análisis, por cierto, muy interesante, basado sobre todo en el espíritu del discurso de ella de ayer, ¿cierto? El discurso de un discurso de unidad, de un discurso de superación. Y bueno, fue muy grato. Tuve un par de horas. ¿Estuvieron hablando sobre esta idea que lanzó ayer la presidenta del Frente Ciudadano? Algunos de los diputados lo tocó, lo rozó, se refirió en su provincia a la necesidad en general hubo un gran criterio de amplitud por parte de los diputados. Hablaron de las deserciones. Recogieron el mensaje. Recogieron varios. ¿Y hablaron de las deserciones? No, justamente el criterio es el otro, ¿cierto? Que ayer dijo Cristina cuando un sector empezó a vitorear contra un dirigente, dijo así no vamos a hacer la unidad que estamos proponiendo. De modo que hubo un espíritu muy amplio, en algunos casos hasta con matices, bueno, muy particulares. No soy yo quien para interpretar la realidad, pero imagino que ya harán la explicación los compañeros. Bueno, enseguidita retomamos toda la parte política para el debate. Les decía, hoy un paro de bancarios que se sintió muy fuerte y ya anunciando para la próxima semana, a ver, con 48 horas de paro, ¿no? Así es, Gato, porque no obtuvieron respuestas a los reclamos que tienen que ver con el impuesto a las ganancias, que tienen que ver con los 47 despidos del Banco Central, por los cuales hace más de un mes que hay una carpa instalada en pleno Reconquista frente al Banco Central en una durísima protesta contra Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, y porque tampoco hay respuestas en el Banco Provincia, donde quieren cerrar esas 42 sucursales de las que hablabas vos. Mañana el Banco Provincia tampoco va a abrir sus puertas y la semana que viene, como vos decís, se gesta un paro de 48 horas. Muy probablemente haya en el medio
alguna suerte de conciliación. Quizás el Ministerio de Trabajo intente bloquearlo a toda costa porque ya a esta hora no hay dinero en los cajeros automáticos. Mañana, por suerte, viernes, sí va a haber actividad en la mayoría de los bancos y para el fin de semana se van a recuperar. Pero están muy duros tanto los bancarios como los de la construcción, que hoy hicieron en la ciudad una serie de protestas también a causa del congelamiento de la obra pública. En paralelo a eso cerraron los constructores de la UOCRA otra paritaria por 6 meses, que ya se suma a varias que se ven cerrando, frigoríficos, estaciones de servicio y demás. En este caso 22% por 6 meses y de vuelta a discutir en septiembre. Y se viene para mañana un piquete en la ciudad de Buenos Aires en 20 y pico de puntos de la ciudad. Va a ser una locura de los taxistas que están protestando con el famoso Uber, ¿no? Mañana, Quintana, mañana va a estar complicado, ¿no? Ustedes, legisladores, ¿qué pasa con el Uber este famoso? No, nosotros hoy en el recinto, por una abrumadora mayoría, 50 legisladores, 55 que estaban presentes, nos manifestamos a partir de una declaración de repudio al funcionamiento de Uber. La única excepción Ahora, fue el ¿cómo bloque es radical, posible? que no se sabe por qué se abstuvo. Ah, ¿se abstuvo? Se abstuvo, sí. Ahora, ¿cómo es posible que el gobierno de la ciudad ha dicho que es un sistema ilegal y sigue funcionando? Bueno, porque acá evidentemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no fue lo suficientemente contundente ni dirigente en el sentido de hacer respetar la ley. Está claro que la empresa Uber entra de atropello a la Argentina y a la Ciudad de Buenos Aires como si fuera un mastodonte, haciendo aparte con bombos y platillos declaraciones al respecto de que ellos van a funcionar igual. Así que, ¿qué hubiera pasado si hubiera ocurrido un accidente entre que se disparó la actividad de carácter comercial y recién entró a operar el amparo que presentaba el gremio de peones de taxi? Perdón, Yetirini, el que vi defender a capa y espada Uber es a Yamil, ¿verdad? En Twitter, por lo menos. Va a tener que defenderlo acá. En realidad, una de las cosas importantes que hay que destacar es que somos un espacio con la posibilidad de ejercer el libre pensamiento. Entonces, de alguna manera, a diferencia de la posición dominante que hay hoy por hoy en el gobierno y aún en el bloque parlamentario de Cambiemos, considero que tienen el derecho constitucional de funcionar siempre y cuando no esté específicamente reglamentada la actividad. De hecho, la Constitución Nacional en ese sentido es bastante clara, que aquello que no está prohibido está permitido, y me parece que no es el mejor camino ir por el lado de la prohibición. Eso no quiere decir que Uber no haya cometido atropellos a la hora de arrancar. La parte más desprolija es la parte tributaria, que claramente no tiene razón de ser. Bueno, por y eso, es un tema central. eso es lo que justamente también se... pero hay que saber diferenciar las cuestiones de índole No es una cuestión muy snob. No, para nada. Una cosa que permita que la gente viaje más barato de su casa al trabajo, que llegue a un menor costo en su vida diaria, a su familia, a realizar sus actividades, no me parece una cuestión snob. De hecho, al contrario, permite que más personas puedan acceder al servicio. Pero ustedes, ¿en qué marco de legalidad están diciendo? Si se violan una serie de normas que tienen que... No, por ejemplo, el tema de los seguros. El tema de la habilitación técnica de los autos. ¿Quién controla los autos que se van a usar para esto? La BTV, como con cualquier vehículo que funciona en la vía pública. Está comprobado en el caso, digamos, que detectó el gobierno de Ciudad de Buenos Aires y que implicó el acarreo y la multa posterior, no había absolutamente nada cumplido. Sin embargo, el viaje se estaba llevando adelante. ¿Cuál normativa no estaba cumplida? No está cumplida la normativa de que los automóviles y los choferes tienen que cumplir con una serie de requisitos. La capacitación técnica en el caso de los choferes, los vehículos debidamente verificados, sí, eso es así. Más los seguros. Ahora, hay una serie de costos que evidentemente elude la empresa y que por lo tanto hacen posible que la tarifa eventualmente sea menor. Hoy se estuvo discutiendo mucho, hay muchos detalles, digamos, no hay una tarifa prefijada, esto puede evolucionar a futuro con mayores costos dependiendo de la oferta y la demanda. La verdad que es todo muy desprolijo. Bueno, esperemos que se dé, porque además los tacheros en la Ciudad de Buenos Aires están en pie de guerra. Hugo Yasky, ayer usted no estuvo en Olivos, ¿no? No los invitaron. ¿Se enteró de algo? Sé que no, lo que se sabe públicamente. Fabri, ¿no fue buena la reunión ayer? Me parece que cada día queda más claro que este gobierno no le da ningún tipo de solución a los problemas de los trabajadores. Y la CGT nuestra, que no es oficialista, es oficial, digamos. Es la Extacalla Sopardo, la que internacionalmente está aceptada. Está en una posición muy dura. A mí, el compañero Hugo Moyano, yo soy el responsable de la CONAGRES, la Coordinación Nacional de Gremios Estatales. Y bueno, ahora vamos a convocar a los compañeros de la CTA porque Hugo me lo pidió en el día de ayer. Que la CONAGRES funcione como ha funcionado en el 2013 y 2014, unificadas las dos centrales,
y tiene que ver con lo que está pasando con Pero el digo, Estado ¿qué Nacional. sensación tienen ayer después de la reunión? ¿Se fueron con las manos vacías? ¿Que Con, no hubo respuesta? con las manos vacías, porque el hecho de aumentar el subsidio por desempleo, que hay que aumentarlo porque evidentemente es ridículo lo que estamos pagando por desempleo, y discutir el salario mínimo vital y móvil son cuestiones elementales. La pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el plan que hay para los trabajadores que son el pueblo argentino? No hay tal plan, o sí lo hay y no se dice. Nosotros ya a esta altura sabemos cuál es el plan. El plan es desguazar todo lo que se pueda del Estado Nacional. A nosotros cuando nos dicen que quieren vender las acciones, quieren empezar por Telecom, 11.500 millones de pesos, y que el tema legal se arregla rápido porque hay una ley que lo prohíbe taxativamente, ya es una señal fuertísima. Y cuando nos dicen que quieren cambiar el modelo previsional del país y terminar con la posibilidad del trabajador que no llega a los 30 años de aportes, que por ahí tiene 10 o 20 y que no pueda tener el mecanismo de jubilarse, ya es ¿Me permiten un minuto? A ver, volvemos ahí a Rodríguez Peña 80, donde está en este momento la expresidenta Cristina Fernández Kirchner. Bueno, ha salido, ahí está, se asoma, está saludando desde el balcón de la fundación. Es la sede de la Fundación Patria, inaugurada hoy, donde va a ser la sede política de la expresidenta para su actividad política en la ciudad de Buenos Aires. Así estuvo reunido, como decía recién el diputado Juan Carlos Díaz Roy en la tarde de hoy. Ahora enseguida nos va a dar más detalles de ese encuentro. Y también con otros referentes de la política. Bueno, cuando salga volvemos ahí al móvil. Y Hugo Yasky, ¿ustedes cómo ven entonces la situación? Mirá, ¿No hay nosotros, sin respuesta del gobierno? Sin respuesta. El lunes va a haber una reunión muy importante en la CGT, ahí en Azopardo. Las 5 centrales nos vamos a juntar con la pastoral social. El panorama que hay ya es dramático. Tenemos conflicto en varias provincias con imágenes que no salen en los medios de comunicación. Sí, esto de Tierra del Fuego se ve muy poco. Lo de la construcción en esta semana que viene va a tener varias situaciones de conflicto muy dura. Tenemos el problema de los bancarios, despidos en el sector privado, sigue habiendo despidos en el sector público y los gremios prácticamente asumiendo esto con los salarios del año pasado, porque son muy pocos los que cerramos paritaria. Se le pidió una ¿Por qué se demora convocatoria? tanto el tema de las paritarias? Porque yo creo que lo que está en marcha con celeridad, y en eso creo que el gobierno sabe qué es lo que hace, son las políticas de ajuste. No hay agenda social. Vos fijate si no se tendría que haber convocado ya al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Ese salario de 6.060 pesos prácticamente. Sí. Entonces, creo que el gobierno lo que tiene es una agenda muy clara que le aplica al milímetro, a rajatabla, y una agenda social que no existe. Y hoy tenemos los trabajadores en situación de desesperación. Hoy lo vi y no lo podía creer. No sé si vos lo viste en los medios. Se le pregunta al presidente por una portera que murió a raíz de del impacto de ver el cheque que recibió con los descuentos y el salario prácticamente inexistente, y el presidente dice algo así como: la verdad que no la tengo, se me pasó, no la tengo, te contesto lo otro. A mí me parece que esa despersonalización, ¿entendés?, del drama de los trabajadores es una construcción que se quiere hacer. Es como si se estuviera jugando con piezas intercambiables. Y me parece que esto es lo que el gobierno tiene que rectificar. Si el presidente acaba de decir, recién lo escuchaba yo tengo la capacidad de escuchar, dijo, cuando empezó el programa. Sí. Yo escucho y modifico las cosas. Bueno, no veo ninguna modificación a partir de todo lo que reclamamos. Y por eso estamos... La semana que viene vamos a estar con el Frente para la Victoria en el Congreso, la otra semana con el Frente Renovador. Hay que buscar en el Congreso y a través de leyes salidas para una ley que garantice el empleo, salidas para una ley que garantice
una distribución que permita a las provincias afrontar la situación del trabajador público, y en la agenda que están reclamando los trabajadores, los jubilados, y un tema del que no se habla, los cooperativistas. Los cooperativistas están empezando a tener que competir con el ingreso de mercadería de afuera y los están haciendo pomada. Diputado Cáceres, ¿por qué se demoran en el Congreso leyes que el gobierno, con una muy buena iniciativa, incluso el presidente en el 1 de marzo había dicho, tema ahí, impuesto a las ganancias, el IVA, la quita para la canasta, y que no llegan estas medidas de contención social? Bueno, sí hay agenda social. Hay agenda social cuando hablamos de que se duplica el mínimo no imponible y que hoy hace que 1/3 de los jubilados puedan evitar pagar el impuesto a las ganancias como lo venían haciendo. Cuando hablamos de actualizar las jubilaciones y de hacer de que 2 millones de chicos que antes no incluían dentro de la asignación universal por hijo, hoy sí puedan estar teniendo ese beneficio. Hay agenda social cuando hablamos de la tarifa social eléctrica, que hace que 3 de cada 10 hogares argentinos estén pagando 15 pesos los 150 kWh. Estamos hablando de agenda social cuando al interior, a las provincias del interior, le trabamos las retenciones a las economías regionales, le destrabamos, le sacamos las retenciones que hacían que estuviesen frenadas y que muchas veces desde acá, de capital, no se entiende cómo progresan las provincias. Y las provincias, generalmente, y a lo largo de toda la historia, han crecido y han hecho crecer a la Argentina con el campo. Y hoy se ha liberado. Pero, a ver, también se habló de los despidos. Nosotros somos conscientes de la situación, que es difícil. Sabemos que la frazada es corta y también tenemos muchísimos problemas. Pero lo importante es que hay un plan, que también se dijo que no había. Hay un plan, está claro cuál es el plan. Que no sobra nada, pero es consistente. Hay que bajar de emitir dinero con la maquinita. Para eso hay que gastar menos. Cuando hablamos de los despidos, en el 90% de los casos es gente que no iba a trabajar. Y eso es muy injusto. Es muy injusto porque hubo un Estado... Perdóname, déjame terminar. No. Hubo un Estado... Yo te dejé hablar... Eso es absolutamente falso. Te dejé hablar, me dejaste terminar. Entrá a la página de ATE y buscá uno por uno los casos de los trabajadores que echaron. Con antigüedad, con foja de servicio, con excelencia en la tarea que prestaban. Eso no es verdad. Bueno, eso es absolutamente falso. Y si piensan bajar el gasto público, parar la maquinita, echando trabajadores del Estado, la verdad que eso es meter en la picadora carne a la República Argentina y a su pueblo. Sigo. Casi un punto de déficit fiscal se va a bajar con 100.000 millones anuales que se van a ahorrar solamente de bajar todos los viáticos, los lujos, las cosas que no tenían que estar en los ministerios, como tantas irregularidades que muchos ministros dejan de salir a hablarlas y contarlas porque es preferible ganar tiempo trabajando con los equipos en el futuro y no mirando hacia atrás. Que de eso se va a encargar la justicia y seguramente vamos a ver todas estas irregularidades en la justicia. Pero lo más importante, en ese plan, es que el haber equilibrado el subsidio que se generaba todo el subsidio eléctrico, de la energía eléctrica, que hacía que la mitad de lo que gastaba el Estado en subsidio vaya a la clase más pudiente, a la mitad de la clase más pudiente de la Argentina. Bueno, esos son 2 puntos más. Entonces se llega a la mitad ese déficit fiscal, por ende va a haber menos emisión monetaria, por eso vamos a bajar la inflación. Y eso es generar confianza. Por eso hace que vengan inversiones y que la inversión genere fuente de trabajo y que ayuden a la lucha de la pobreza. Es una quimera. Es una película de Disney lo que está diciendo este muchacho. Y sos diputado nacional vos. La verdad. ¿De dónde sacaste todo eso? Lo que ustedes están llevando adelante es una feroz política de ajuste. Ustedes dijeron que iban a hacer no sé qué cosa para evitar un ajuste. ¿Y esto cómo se llama? ¿Sabes cómo están hoy las CGT regionales? La Matanza. La Matanza hoy tiene más de 100.000 trabajadores desocupados recientemente. Despedidos. ¿Vos recorriste el de país? La actividad privada. Yo soy el secretario general de los trabajadores de ANSES, lo conozco de memoria. No fuiste a San Juan, no fuiste a Córdoba. Conozco de memoria. Ustedes no están haciendo nada. Ustedes es todo mentira. Son mucho más lo de ustedes que hablar desde acá. Es una gran hipocresía. Es mucho más que hablar desde acá. Pero yo recorro el país, querido. Yo soy el secretario general de los trabajadores de ANSES. Para vos las 400 bocas de atención al público. Para vos ¿Le vas a decir a mí lo que es mi país? ¿Para vos eliminar las retenciones estuvo mal? Para mí, eliminar las retenciones estaba bien siempre y cuando no le cobren más impuestos a los trabajadores.
equiparar las situaciones. Está cerrando, ustedes trabajan la empresa, nada más que para un sector de la Argentina. La empresa más importante productora de maquinaria agrícola de Santa Fe, Roque Basali, está despidiendo a todos los trabajadores porque no vende ni una maquinaria agrícola. Y en Santa Fe, una de las provincias más ricas y más beneficiadas con la quita de las retenciones. No, y aparte, la realidad les demuestra otra cosa. Ya que en la quita de las retenciones hay que hablar de la quita de las retenciones a las mineras. A las mineras. Más de 220 millones de dólares anuales. No, ¿Cómo que es incorrecto eso. ¿Cómo que el es tema de la incorrecto? retención. Es lo que deja de percibir. La eliminación de la retención a la minería, lo único en que un hizo año es igualar la cancha en el contexto exterior, porque no hay un país en el planeta que cobre retenciones. A lo mejor vos lo estás confundiendo con las regalías, que las regalías todavía están. A ver, Lo que el Estado iba a percibir, si estamos cuidando tanto el erario público, lo que el Estado iba a percibir en concepto de retenciones, ¿no son más de 200 va a millones de ser dólares? el doble en los próximos 5 años, generando inversiones que vengan que hoy no estaban en la Argentina y que de hace 6 años que iban a Chile, que iban al Perú, porque acá en la Argentina las competencias lo echaban para afuera. Es el sector más que esperar que concentrado de la derrame economía la nacional y una precisión porque estamos hablando de algo donde parece que nadie tiene muy en cuenta cuál es el marco regulatorio de las mineras, y una de las cuestiones fundamentales es la estabilidad fiscal por 20 años, que justamente el kirchnerismo, cuando sanciona las retenciones, viola la legislación específica. Había un montón de causas vigentes sobre este tema, de hecho ya había fallos que condenaban al Estado Nacional por violar las leyes, y esto a la larga le iba a costar al Estado argentino una cantidad de plata enorme. Que podemos discutir la cuestión relativa a las mineras, puede ser, pero esto era ilegal y está bien que se hayan sacado en términos de legalidad. Entonces, ahí está el problema. No, si estamos levantando la bandera, el problema es que estás defendiendo que se viole la ley. Estás defendiendo que se viole la ley. Estamos levantando la bandera de cuidar el erario público y no emitir. Hay una cuestión que tiene que ver con los ingresos fiscales. Si hay una decisión política del gobierno de Macri de dejar de percibir hay una ingresos, ley concreta. pero por favor, el Congreso, la justicia son viene fallando. todas las explicaciones de carácter leguleya que hasta incluso llegan a tratar de justificar la trayectoria de Macri, las offshore y Panamá. Todas son explicaciones. Como legislador no puede decir todas son explicaciones de carácter legal. Tengan cuidado con hablar de la offshore demasiado, porque hoy publicó Le Monde que Cristina Kirchner está involucrada. Ojo, hay que investigar. ¿Por qué no hablar de la contaminación? ¿Por qué no hablar de la contaminación? Vamos a hablar de la contaminación, por supuesto que vamos a hablar de la contaminación. Y vamos a controlar, y vamos a hacer, sí, todo lo que no hizo. Vamos a hablar de la contaminación. Por eso el Ministerio, ustedes son CEO de las Medio Ambiente. No, para nada. Ustedes defienden los intereses de la ¿Por qué descalificás? Y la verdad, ¿por qué descalificás así? No me chicanes, preparen un globo para Quiero saber la diputado. en lugar de un helicóptero, un globo amarillo preparen. Quiero saber la mitad. Bueno, yo quiero aportar al debate nada más que 3 reflexiones muy rápidas y cuantitativas. La primera, quizás lo central de la realidad argentina hay que arrancar el 82, donde nosotros tenemos conciencia, los argentinos, de que el Estado argentino debía 20.000 millones de dólares y en un día pasó a deber 40.000 millones de dólares. Se hizo cargo el conjunto de los argentinos de 20.000 millones de dólares que debían fundamentalmente 70.000. Gracias, Domingo Cavallo. A partir de ahí hay que entender que cuando Prat Gay pague 15.000 millones de dólares el día lunes de los buitres, estamos pagando la mitad de empresas privadas que gozan de su fortuna mientras nosotros nos hacemos cargo de la deuda. Primer dato. Segundo dato, que me extraña, y acá puedo hacerlo con Yasky y con, más allá de estar en espacios diferentes, nosotros luchamos mucho por el tema de la FJP. Y construimos el fondo del FGS, que fue una propuesta del senador Morales. Fue una propuesta del senador Morales cuando discutimos la ley de movilidad. Creo que esto no se dijo, que es la primera vez que se va a decir en público. El 31 de octubre del año pasado, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tenía 162.000 millones de pesos, de los cuales un poco menos del 20% estaba referenciado también en dólares. Esto significaba más de 62.000 o 65.000 millones de dólares. Al día siguiente, el fondo, la garantía del conjunto de los trabajadores jubilados argentinos, propiedad específica de los trabajadores y jubilados argentinos, bajó a menos de 45.000 millones. ¿Pero por qué? Por la devaluación. La representatividad por la pérdida grande. Y el tercer dato, ¿cuál es? El 31 de diciembre del 2015, el PBI argentino, según los registros internacionales, era de 771.000 millones de dólares.
Hecha la devaluación, éramos la economía número 22 del mundo. Hecha la devaluación, hoy ya estamos muy abajo de la 30 y pico y no se habla del PBI argentino A ver, ¿me de permite? más de 500.000 millones.